Hola, soy Roberto Junquera y quiero en este vídeo hacerte una reflexión para mí fundamental sobre un tema muy común, muy habitual en nuestra práctica clínica diaria como es la dorsalgia. Contracturas dorsales rebeldes al tratamiento como no puede haber otra patología del sistema musculoesquelético. Muy rebelde, tanto es así que muchos pacientes me han contado que ya no acuden al fisio porque es un dolor que lo han tratado varias veces, les alivia, les mejora, pero muy temporalmente y que vuelve a recaer. Y que así ha sido con diferentes profesionales en diferentes momentos de su vida y es un problema que acaba siendo rebelde y crónico. Y que puede acabar evolucionando luego a patología cervical, hernias cervicales, síndrome de Tietz, afectación incluso de la mecánica del hombro con tendinopatías en el hombro. Pero me centro ahora mismo en la dorsalgia. Habría que preguntarse, para solucionar realmente este problema, sabemos que es una contractura, que puede haber algún punto gatillo, pero ¿por qué? ¿Por qué tiende a volver? Yo si tengo una humedad en el suelo de mi casa, un charco, una pequeña inundación, lo primero que hago, mi instinto es limpiarlo, secarlo. Como una contractura en la espalda, lo que hago es darle un masaje, hacer punción seca. Pero si esta humedad vuelve a aparecer una segunda vez y la limpio, y una tercera vez y la vuelvo a secar, y una cuarta vez y una quinta, y hago el tratamiento que aparentemente va bien, porque de momento seco el charco, pero este vuelve, me tengo que preguntar, me tengo que plantear que el problema no está ahí, en el suelo, en el charco. Esto es obvio, ¿verdad? Enseguida, no hace falta que lo hagamos 20 veces. A la segunda o tercera que secamos y vuelve a aparecer, decimos, oye, aquí hay algo, ¿verdad? De algún lado viene esta fuga de agua y miramos al techo, nuestra vecina igual tiene una fuga de agua o el tejado está mal impermeabilizado, enseguida buscamos, ¿verdad? ¿Y por qué no hacemos esto con una dorsalgia? La tratamos, punción seca, masaje, manipulamos y vuelve, y vuelve, y vuelve. Es un problema que yo padecí durante muchos años, una dorsalgia derecha, que el traumatólogo me decía, es que esto es una dorsalgia benigna. Que gracia me hacía a mí entonces, porque dices, claro, es benigna porque no es maligna. No es maligna porque no se deriva de un cáncer, ni de un problema pulmonar, de una neumonía. Es benigna, es muscular. Como aguántate, que es benigna. Te tomas algo, algún antiinflamatorio de vez en cuando. Antiinflamatorios que ahora has observado con los pacientes que no hacen absolutamente o muy poco en estos casos. Porque en el fondo es una tensión muscular que puntualmente puede provocar un bloqueo vertebral, intervertebral, bloqueo dorsal, una sensación como de un clavo que está ahí, algo está mal colocado, ¿verdad? Yo cuando tenía esta contractura, el masaje fuerte en esa zona, que me metían en el codo y me hicieran daño ahí, que me hicieran un masaje potente en el músculo, me aliviaba, me lo pedía el cuerpo. Como pasa frecuentemente a tu paciente. Pero el problema volvía al día siguiente. Yo a veces ya buscaba en casa apretarme contra la esquina de una pared o hacer masaje con una pelota porque no puedes ir a un terapeuta que te trate cada 2 por 3 algo que te supone un alivio a muy corto espacio de tiempo. Dosaje benigna y así me quedé durante mucho tiempo, hasta que en una conferencia, que nada tenía que ver con el mundo el que yo había estudiado, una conferencia de medicina oriental, pues puse un ejemplo, el profesor, de algunos reflejos viscerales, no tanto reflejos del órgano en sí, sino consecuencias que el órgano provoca en la musculatura. Del mismo modo que el corazón, explicaba él, provoca a veces una tensión muscular cuando el corazón está comprometido, le falta riego, por ejemplo, una angina de pecho, o a veces simplemente palpitaciones y taquicardias, que son funcionales, son nerviosas. Provoca estas problemas cardíacos, provoca una tensión muscular en la zona cervical alta, a veces con irradiación supraclavicular, infraclavicular, por bloqueo en el fondo de las primeras costillas. Hay una rigidez en definitiva de esa zona intervertebral en T1, T2, T3, que genera una contractura o una contractura que genera rigidez, ambas dos cosas se dan al mismo tiempo, y todo esto puede acabar repercutiendo en dolor hacia el brazo, dolor hacia el brazo incluso hasta la mano. Es decir, hay un problema orgánico, pero que se traslada a un problema muscular y articular. Lo mismo pasa con la dosalgia. En mi caso, en el caso de la dosalgia derecha, tiene que ver con un desarrollo, una disfunción del hígado. Me decía en esa conferencia este profesor, que yo pensaba que tendrá que ver el hígado con esto. Si el corazón provoca unos reflejos que ya conoceréis y que se dan con cierta frecuencia, están admitidos por la ciencia, porque simplemente se observan, son así, no hace falta tampoco demostrarlos, ¿por qué no otros órganos van a provocar también estos reflejos? Por ejemplo, el hígado en la zona dorsal derecha, el estómago en la zona dorsal izquierda,
el útero, la próstata en la zona lumbar, más hacia la derecha, el riñón, la vejiga, el intestino grueso, el intestino delgado, la vesícula biliar. Todos los órganos pueden dar un reflejo tensional en la espalda. En la zona dorsal, fundamentalmente en la derecha, hablaremos del hígado, en la izquierda del estómago. El que tiene tendencia a ser más crónico es, bueno, es más frecuente del lado derecho del hígado, pero tampoco quiero menospreciar las dorsales izquierdas por el estómago. En definitiva, hablamos de desarreglos viscerales, no de enfermedades. Hablamos de órganos que no funcionan bien, pero no están enfermos. A veces estos órganos simplemente, como me pasaba a mí, pueden provocar algún problema digestivo. Dispepsia funcional, hinchazón de estómago, me sienta mal esta comida, me sienta mal otra comida. A veces dolores de cabeza, a veces un ardor de estómago, una acidez de estómago. Pequeños desarreglos que la medicina no tiene mucha solución para ellos, y si lo tiene son medicamentos que tapan, un antiácido. Vale, ya no tienes acidez, pero el desarreglo nervioso que ha conducido a ese problema de estómago sigue presente. Porque en el fondo el origen de estas disfunciones suele ser estrés, algún tipo de emoción concreta, porque cada emoción puede afectar a un órgano. En el caso del hígado, pues la impaciencia, la presión, el enfado; en el estómago la obsesión. Bueno, emociones que a veces son circunstancias de la vida cotidiana que se transforman en esa emoción y afectan al órgano. Incluso el carácter, hay determinados tipos de carácter que van a favorecer que un órgano sea un punto débil. Que luego ese carácter también tendrá sus causas que lo fraguaron. Sería largo de analizar, pero en definitiva, desarreglos viscerales de origen nervioso, sin tampoco descartar la influencia que puede tener una dieta desequilibrada o ciertos alimentos en estos órganos. Y esta conjunción entre carácter, estrés, emoción, alimentación, ahí está el origen de estos desarrollos viscerales que se reflejan, que nos avisan, entre otras cosas, a través del sistema musculoesquelético, en forma de una dorsalgia, de una contractura dorsal, de un punto gatillo muy crónico, muy reverte al tratamiento, porque estamos tratando solamente ese charco que se forma y no la causa, la fuga de agua que lo origina. Viéndolo de esta forma, entendiendo en conjunto el problema, una dorsalgia, por muy rebelde que sea, se puede eliminar con tratamientos de plantas medicinales, correcciones alimentarias, haciendo al paciente consciente de su carácter a veces, o de sus desequilibrios emocionales, o de su estrés, haciendo más ejercicio físico. Bueno, esto sería largo de explicar, porque en cada persona hay un tratamiento un poco más individualizado, pero viendo en conjunto al paciente de una forma holística o global, integral, así podemos tratar la consecuencia que todo esto tiene en el sistema musculoesquelético. En esa zona dorsal, y ojo, todos los problemas que una rigidez dorsal, una contractura dorsal crónica puede acabar teniendo, como problemas de hombro, cervicales, etc. ¿Vale? Por eso, si quieres saber más sobre cómo tratar estas dolencias, cómo diagnosticarlas en primer lugar, cómo se producen estas relaciones, te hablaré un poquito en una masterclass gratuita, una conferencia que tienes, puedes acceder a ella en un enlace que tienes en la descripción de este vídeo. ¿Vale? Ahí podrás acceder a esta conferencia. Estoy seguro que va a ser un antes y un después en la forma en la que tú entiendes muchas, no solamente la dorsalgia, sino otras muchas dolencias musculoesqueléticas. Estoy seguro que va a ser de tu interés.